Oakwood, Wisconsin, era el tipo de pueblo donde todos conocían a todos. Un lugar donde las puertas se dejaban abiertas y los niños jugaban en las calles hasta que las farolas se encendían. Pero en las afueras del pueblo, había una propiedad que siempre pareció estar un paso fuera del tiempo. La casa de los Dahmer. John Dahmer era un hombre de mediana edad, de rostro serio y manos callosas por el trabajo en la fábrica local. Su esposa, Mary, era el alma de la casa. Emily, su hija de 12 años, era una niña brillante y curiosa. Thomas, el menor, era un niño travieso. Detrás de esa fachada de normalidad, había algo que no encajaba. John parecía más distante últimamente. Mary, aunque siempre sonriente, tenía momentos en los que su mirada se perdía en la distancia. Incluso Emily comenzó a tener pesadillas que la hacían despertar gritando. El 12 de octubre de 1987, todo cambió. Esa noche, los vecinos escucharon gritos desgarradores provenientes de la casa de los Dahmer. Cuando la policía llegó, encontraron la puerta abierta, la mesa puesta para la cena, y nada más. No había rastro de la familia. La casa estaba intacta, como si la vida se hubiera detenido en un instante. La comida en la mesa aún estaba caliente, y una taza de café humeaba en el borde de la mesa. Pero no había señales de lucha, ni de forcejeo. Solo un olor extraño, como a quemado, que impregnaba el aire. Los agentes registraron cada rincón de la casa, pero no encontraron nada. Ni una gota de sangre, ni una huella, ni una nota de despedida. Solo el silencio. Un silencio que parecía gritar. En los días siguientes, el pueblo entero se volcó en la búsqueda. Revisaron los bosques cercanos, los lagos, incluso las carreteras que llevaban a otras ciudades. Pero no había rastro de los Dahmer. Fue como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que John había tenido problemas financieros. Otros hablaban de un secuestro, aunque no había ninguna demanda de rescate. Pero los más supersticiosos susurraban algo más oscuro. Porque esa noche, no solo desaparecieron los Dahmer. Algo más cambió en Oakwood. Los vecinos comenzaron a reportar cosas extrañas. Luces que se encendían y apagaban en la casa abandonada. Sonidos de pasos en el piso de arriba, aunque no había nadie allí. Y, lo más inquietante, susurros. Susurros que parecían venir de las paredes, de las sombras, de lugares donde no había nadie. Lo que realmente mantuvo a Oakwood en vilo fue lo que ocurrió una semana después de la desaparición. Max, el perro de los Dahmer, apareció en el jardín de la casa. Estaba demacrado, como si no hubiera comido en días, y sus ojos reflejaban un terror que nadie podía entender. Lo más extraño era que no ladraba. No hacía ningún sonido. Solo se quedaba allí, mirando fijamente la casa, como si esperara que algo, o alguien, saliera de ella. Y luego, una noche, Max desapareció también. La casa de los Dahmer quedó abandonada. La casa se convirtió en un monumento a un misterio que nadie podía resolver. Pero en Oakwood, la gente sabía que algo no estaba bien. Algo que no podían ver, pero que sentían en el aire, en el silencio, en las sombras que parecían moverse cuando no había nadie mirando. La casa del silencio se convirtió en una leyenda. Una leyenda que nadie quería recordar, pero que nadie podía olvidar. Porque en Oakwood, todos sabían una cosa: algunas historias no tienen final. Algunas historias solo están esperando a ser contadas. Años después de la desaparición de los Dahmer, el caso seguía siendo un misterio sin resolver. Para la mayoría de los habitantes de Oakwood, era un tema tabú, algo de lo que no se hablaba en voz alta. Pero para Mark Harris, un periodista local, era una herida que nunca había cicatrizado. Mark había crecido en Oakwood y recordaba vívidamente el impacto que la desaparición de los Dahmer había tenido en el pueblo. Era un niño entonces,
pero el miedo en los ojos de los adultos, los susurros en los pasillos de la escuela y las historias que circulaban en secreto habían dejado una marca en él. Ahora, como periodista, estaba decidido a descubrir la verdad. Su investigación comenzó con los archivos de la policía. Aunque el caso había sido cerrado por falta de evidencias, Mark logró obtener acceso a los informes originales. Las páginas estaban llenas de detalles que lo dejaron perplejo: la mesa puesta para la cena, la taza de café aún caliente, el olor a quemado que nadie pudo explicar. Pero lo que más le llamó la atención fue el testimonio de los vecinos. «Escuché gritos», dijo la señora Peterson, una anciana que vivía 2 casas más abajo. No eran gritos normales. Eran desgarradores. Como si algo los estuviera atormentando. Otro vecino, el señor Thompson, habló de luces extrañas. «Esa noche, vi luces en la casa de los Dahmer. No eran como las luces normales. Parpadeaban, como si estuvieran vivas. Y luego, de repente, se apagaron». Mark también encontró un informe sobre Max, el perro de la familia. El animal había aparecido una semana después de la desaparición, demacrado y aterrorizado. Lo más extraño era que no ladraba. No hacía ningún sonido. Solo se quedaba allí, mirando fijamente la casa. Pero lo que realmente captó la atención de Mark fue un detalle que había pasado desapercibido en su momento. En el informe de la policía, se mencionaba un pequeño diario que pertenecía a Emily Dahmer. El diario nunca fue encontrado, pero en las últimas páginas, alguien había garabateado una frase: «Ellos están aquí. Nos están mirando». Mark no podía sacar esa frase de su cabeza. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quién los estaba mirando? Decidió visitar la casa de los Dahmer. Aunque había pasado más de una década, la propiedad seguía igual, abandonada, cubierta de maleza y con un aura de abandono que helaba la sangre. Mark se armó de valor y entró. El interior de la casa era una cápsula del tiempo. La mesa aún estaba puesta, aunque los platos estaban cubiertos de polvo y las telarañas colgaban como cortinas fantasmas. Mark recorrió las habitaciones, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio opresivo. En el dormitorio de Emily, encontró algo que lo dejó sin aliento. Debajo de la cama, medio escondido, había un pequeño diario. Las páginas estaban amarillentas y algunas se deshacían al tocarlas, pero las palabras eran claras. Emily había escrito sobre sus pesadillas. Soñaba con sombras que se movían en las paredes, con susurros que la llamaban por su nombre. En las últimas páginas, las palabras se volvían más desesperadas: «Papá dice que no hable de ellos. Dice que si los ignoramos, se irán. Pero no es verdad. Ellos están aquí. Nos están mirando. Y no piensan irse». Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, escuchó un crujido en el piso de arriba. «¿Hay alguien aquí?», susurró, agarrando su linterna con fuerza. La linterna parpadeó brevemente, y en la oscuridad, una voz susurró: «Thomas». Mark giró rápidamente, iluminando la habitación vacía. Pero algo no estaba bien. Una sombra pasó rápidamente detrás de él, y la linterna se apagó. El corazón de Mark latía con fuerza mientras corría escaleras abajo, saliendo de la casa. No podía explicar lo que había visto, pero sabía una cosa: no estaba solo. Al llegar a su coche, miró hacia atrás. La casa de los Dahmer se alzaba en la oscuridad, silenciosa y amenazante. En una ventana del segundo piso, una luz parpadeó brevemente, como si alguien estuviera allí, observándolo. Mark no lo sabía aún, pero su obsesión lo había llevado a abrir una puerta que nunca debió tocar. Y lo que estaba del otro lado, no tenía intención de dejarlo ir. Mark no podía sacarse de la cabeza lo que había vivido en la casa de los Dahmer. La voz que susurró el nombre de Thomas,
la sombra que pasó detrás de él, la luz en la ventana del segundo piso. Todo parecía imposible, pero lo había visto. Lo había sentido. Y ahora, no podía dejar de pensar en ello. Decidió regresar al pueblo y hablar con más vecinos, aquellos que habían estado allí en 1987. Quizás alguien recordaba algo, algún detalle que la policía había pasado por alto. Pero lo que descubrió lo llevó por un camino aún más oscuro. En el pequeño café del pueblo, se encontró con la señora Henderson, una mujer mayor que había sido amiga de Mary Dahmer. Mary me habló de algo extraño, unas semanas antes de que desaparecieran, dijo la señora Henderson, bajando la voz como si temiera que alguien más la escuchara. Dijo que John había estado actuando de manera rara. Que pasaba horas en el sótano, trabajando en algo que no quería mostrarle. ¿En el sótano?, preguntó Mark, intrigado. Sí. Mary dijo que una noche lo siguió y lo vio hablando solo. Pero no estaba solo, la señora Henderson hizo una pausa, como si dudara en continuar. Dijo que había sombras. Sombras que se movían, que parecían vivas. Mark sintió un escalofrío. Las sombras. Eso coincidía con lo que Emily había escrito en su diario. ¿Y qué pasó después?, preguntó, tratando de mantener la calma. Mary nunca quiso hablar de eso otra vez, respondió la señora Henderson. Pero la última vez que la vi, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, ellos están aquí. Y no piensan irse. Esas palabras resonaron en la mente de Mark. Eran las mismas que Emily había escrito en su diario. Esa noche, Mark decidió regresar a la casa de los Dahmer. Esta vez, no estaba solo. Llevaba una cámara y una grabadora, decidido a documentar cualquier cosa extraña que ocurriera. Pero lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. Al entrar en la casa, notó que el aire era más frío que la última vez. La linterna iluminó el polvo que flotaba en el aire, creando un efecto casi surrealista. Mark se dirigió directamente al sótano, donde John Dahmer había pasado tanto tiempo. Las escaleras crujieron bajo sus pies, y el olor a humedad y moho era abrumador. El sótano estaba lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas, pero en el centro de la habitación había algo que llamó su atención, un círculo dibujado en el suelo, con símbolos extraños tallados alrededor. ¿Qué demonios?, murmuró Mark, acercándose para examinarlo mejor. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Mark golpeó el dispositivo, tratando de que volviera a funcionar, pero fue inútil. En la oscuridad, escuchó un susurro, «Sal de aquí». Mark sintió que el corazón le latía con fuerza. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Entonces, vio algo que lo paralizó por completo. En la esquina del sótano, una figura alta y delgada emergió de las sombras. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su forma parecía cambiar, como si estuviera hecha de humo negro. «Nunca debiste venir», dijo la figura, con una voz gutural que resonó en la mente de Mark. Finalmente, sus piernas respondieron. Mark corrió hacia las escaleras, subiendo los peldaños de dos en dos. Al salir de la casa, no se detuvo. Corrió hacia el bosque cercano, sintiendo que algo lo perseguía. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el sonido de sus propios pasos se mezclaba con algo más, pasos que no eran suyos. Algo lo seguía. «No es posible. No es real», gritó Mark, mirando hacia atrás constantemente. De repente, se detuvo. Frente a él, en medio del bosque, la misma figura alta y delgada lo esperaba. Sus ojos brillaban como brasas, y su forma ondulaba en la oscuridad. «Nunca debiste venir», repitió la figura, extendiendo una mano hacia Mark. Mark cayó de rodillas, sintiendo que el aire se volvía más frío. La figura se acercó, y por un momento, Mark pensó que era el fin. Pero entonces, algo inesperado ocurrió.
Una luz brillante apareció detrás de Mark, iluminando el bosque. La figura retrocedió, como si la luz la quemara, y desapareció en una nube de humo negro. Mark se giró, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Agotado y temblando, Mark se levantó y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Sabía que lo que había visto no tenía explicación lógica, pero también sabía una cosa: no estaba loco. Algo había en la casa de los Dahmer. Algo que no era de este mundo. Y ahora, ese algo lo había visto a él. Mark no durmió esa noche. Sentado en su pequeña oficina, rodeado de pilas de documentos y fotografías, trataba de dar sentido a todo lo que había vivido. El círculo en el sótano, la figura en el bosque, la voz que susurraba su nombre. Todo parecía sacado de una pesadilla, pero sabía que era real. Decidió profundizar en la investigación, esta vez centrándose en la historia de la casa de los Dahmer. ¿Qué había ocurrido allí antes de que la familia se mudara? ¿Había algo en el terreno que explicara lo que estaba sucediendo? Tras horas de búsqueda en los archivos del pueblo, Mark encontró algo que lo dejó sin aliento. La casa de los Dahmer había sido construida en 1923 por un hombre llamado Samuel Hargrove, un comerciante adinerado que desapareció misteriosamente en 1925. Según los registros, Hargrove había estado obsesionado con lo oculto, y se rumoreaba que había realizado rituales en la propiedad. Pero eso no era todo. En 1947, otra familia había vivido en la casa, los Miller. También desaparecieron sin dejar rastro. El caso nunca se resolvió, y la casa quedó abandonada durante años hasta que los Dahmer la compraron en 1980. Mark sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La casa no era solo una casa. Era algo más. Un portal, tal vez. O una prisión. Decidió contactar a un experto en lo paranormal, el profesor Alan Graves, quien había escrito varios libros sobre fenómenos inexplicables. Graves escuchó atentamente la historia de Mark y accedió a ayudarlo. Lo que describes, dijo Graves, parece ser una manifestación de lo que llamamos entidades oscuras. Son seres que existen en un plano diferente al nuestro, pero que pueden interactuar con nuestro mundo bajo ciertas condiciones. ¿Y cómo se detienen?, preguntó Mark, desesperado por respuestas. No se detienen, respondió Graves. Solo se contienen. Si la casa es un punto de acceso, debe ser sellada. Pero para hacerlo, necesitamos entender qué las atrae. Juntos, Mark y Graves regresaron a la casa de los Dahmer. Esta vez, llevaban equipo especial, cámaras térmicas, grabadoras de voz y un dispositivo EMF para medir campos electromagnéticos. Al entrar en la casa, el ambiente era aún más opresivo que antes. El aire era denso, y el frío se colaba bajo la piel. Graves comenzó a colocar sensores en las paredes, mientras Mark revisaba el sótano. En el círculo dibujado en el suelo, encontraron algo que no habían notado antes, un objeto enterrado en el centro. Era una caja pequeña, hecha de metal oxidado, con símbolos extraños grabados en la tapa. No la abras, advirtió Graves. Podría ser un contenedor. Algo que mantiene a esas entidades atrapadas. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, las luces de los dispositivos comenzaron a parpadear. Las cámaras térmicas mostraron figuras moviéndose en las paredes, y las grabadoras captaron voces susurrantes: «Estamos aquí, siempre aquí». De repente, la figura alta y delgada apareció en la esquina del sótano. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su forma parecía expandirse, llenando la habitación con una oscuridad palpable. «¡Salgan de aquí!», gritó Graves, empujando a Mark hacia las escaleras. Corrieron hacia la salida, pero la figura los seguía, extendiendo largos brazos de sombra. Al llegar al exterior, Graves sacó un frasco de sal y comenzó a trazar un círculo alrededor de la puerta.
Esto no las detendrá para siempre, gritó, mientras la figura retrocedía, como si la sal la quemara. Necesitamos sellar la casa. Mark no sabía cómo hacerlo, pero sabía que no podía dejar que esto continuara. Con las manos temblorosas, tomó la caja de metal y la enterró en el jardín, lejos de la casa. Si esto las contiene, dijo, entonces que se queden aquí. La figura desapareció, y el aire se volvió más ligero. Pero Mark sabía que no era el fin. La casa de los Dahmer seguía allí, y con ella, algo que no podía ser explicado. Al regresar a su oficina, Mark comenzó a escribir todo lo que había vivido. Sabía que nadie le creería, pero necesitaba documentarlo. Necesitaba advertir a otros. Porque en Oak-Wood, la oscuridad nunca se iba. Solo esperaba. Han pasado años desde que Mark Harris se enfrentó a lo que había en la casa de los Dahmer. El pueblo de Oak-Wood ha seguido adelante, como si el tiempo hubiera borrado el miedo y los recuerdos de aquella noche. La casa sigue en pie, abandonada y cubierta de maleza, pero ahora es solo una sombra de lo que fue. O al menos, eso es lo que la gente quiere creer. Mark nunca volvió a la casa. Aunque logró contener lo que había allí, sabía que no había sido destruido. La caja de metal sigue enterrada en el jardín, y las entidades que habitan la casa permanecen atrapadas, pero no derrotadas. A veces, en las noches más oscuras, Mark sueña con la figura alta y delgada, con sus ojos brillantes y su voz gutural que susurra, «Nunca debiste venir». Los vecinos, aunque no hablan abiertamente de ello, saben que algo no está bien. Algunos juran haber visto luces en las ventanas de la casa, luces que parpadean como si alguien estuviera allí, moviéndose en las sombras. Otros dicen haber escuchado risas infantiles en el bosque cercano, risas que se convierten en llantos cuando te acercas demasiado. Y luego está Max, el perro de los Dahmer. Aunque desapareció hace años, algunos aseguran haberlo visto, demacrado y silencioso, sentado frente a la casa, como si estuviera esperando a que algo saliera. Mark sabe que la historia de los Dahmer no ha terminado. Es solo una pausa, un respiro antes de que la oscuridad regrese. Por eso, ha dedicado su vida a documentar casos similares, a buscar respuestas donde otros solo ven preguntas. Pero hay algo que Mark ha aprendido, algo que lo ha marcado más profundamente que cualquier otra cosa, moraleja, la oscuridad no siempre viene de fuera. A veces, está dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para salir. Y cuando la enfrentamos, no siempre ganamos. A veces, solo sobrevivimos. Así que, si alguna vez te encuentras en un lugar donde las sombras parecen moverse por sí solas, donde los susurros no tienen origen y las luces parpadean sin razón, recuerda esto. No todas las puertas están hechas para ser abiertas. Algunas historias no tienen final. Algunas historias solo están esperando a ser contadas.